Desde el principio, mi padre escogió a un pueblo, no por su fuerza ni por su número, sino por promesa. Y a todo aquel que los bendijo, le fue concedida bendición. Pero también dije: al que te maldijere, yo lo maldeciré. Génesis 12:3. A lo largo de los siglos, reyes, imperios y ejércitos se levantaron contra Israel. Algunos se burlaron, otros atacaron, pero el resultado fue siempre el mismo: ruina. Porque no es contra una nación que luchaban, sino contra la voluntad de Dios. Y aún hoy hay quienes planean su destrucción. ¿No entienden que al tocar a Israel, tocan la niña de mis ojos? Los egipcios creyeron que podían retener lo que yo había liberado: años de esclavitud, látigos, cadenas. Mi pueblo clamó desde la opresión y escuché su voz. Y cuando extendí mi mano, los mares se abrieron. Pero Faraón no temió. Envió carros, caballos y guerreros detrás de los que yo mismo guiaba. Entonces hablé a Moisés y le dije: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Éxodo 14:26. Y así fue. Ni uno solo quedó, porque nadie puede perseguir mi promesa y salir ileso. Cuando tocan a los míos, no es solo agua lo que se cierra sobre ellos, es mi justicia. No fue con espadas ni con lanzas que defendí a Jerusalén aquella noche. Asiria ya había destruido el reino del norte. Sus tropas marchaban como tormenta, y su rey se burlaba de mí. ¿Dónde está el Dios de Israel?, preguntó. Pero mi respuesta no fue un trueno, fue silencio. Silencio hasta la medianoche. Esa noche envié a uno solo, y aconteció que aquella noche salió el ángel del Señor e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. 2 Reyes 19:35. Al despertar, solo encontraron cuerpos, no por el poder de los hombres, sino por mi celo, por mi ciudad y por mi nombre. Babilonia se alzó con oro y arrogancia. Nabucodonosor vio Jerusalén caer y creyó que su poder era absoluto. Miró su imperio y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Daniel 4:30. Pero en ese instante hablé desde el cielo. Su mente se quebró, su corona cayó, y el rey que se creía Dios comía hierba como una bestia del campo. Así mueren los imperios que desafían lo santo. Porque destruir mi templo no es victoria, es sentencia. Y cuando el hombre se enaltece sobre mí, yo mismo lo derribo. Así lo hice, y lo volveré a hacer. Amalek fue el primero. Atacó por la espalda, cobardemente, cuando mi pueblo estaba cansado, sediento y débil. No se enfrentó a soldados, sino a familias que recién salían de la esclavitud. Pero yo lo vi todo, y juré: guerra tendrá Amalek contra el Señor de generación en generación. Éxodo 17:16. Ese día, mientras Moisés alzaba sus manos, yo sostenía la victoria, y desde entonces su nombre comenzó a desvanecerse. Reinos los olvidaron, libros no los conservaron, porque cuando alguien toca al más vulnerable de los míos, toca mi justicia, y mi juicio no duerme ni olvida. Lloré por Jerusalén, no por las piedras del templo, sino por los corazones endurecidos que no quisieron oír. Les advertí: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 21:6. Y así fue. Roma llegó con su furia y su fuego. Destruyó los muros, profanó lo santo y creyó haber ganado. Pero no sabían
que al destruir mi casa sellaban su propia caída. El imperio que reinaba sobre el mundo se quebró desde adentro y hasta hoy solo quedan ruinas, porque cuando el poder humano se burla de lo eterno, el juicio no tarda, solo la palabra permanece. No ha cambiado el espíritu, solo los nombres. Antes fueron faraones y reyes, hoy son dictadores, milicias, gobiernos ocultos. Pero su plan es el mismo. Venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria de Israel. Salmo 83, 4. Hitler lo intentó con fuego. Hamás lo intenta con terror. Irán lo amenaza con armas. Pero olvidan que este pueblo no se sostiene solo. Yo mismo lo preservo, y cada enemigo que ha jurado borrarlo ha terminado cayendo en su propia trampa, porque no luchan contra hombres, luchan contra mi pacto, y mi pacto es eterno. Vendrá una última alianza, naciones del norte, de oriente, todas contra mi pueblo, y pensarán que es su plan, pero fue escrito desde antiguo. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, y me santificaré en ti, oh Gog, delante de muchas naciones. Ezequiel 38, 16. Yo lo permitiré, para mostrar mi gloria. Caerán sobre los montes, y su fuego alcanzará hasta las costas. Y haré llover fuego sobre Magog, y sobre los que habitan confiadamente en las islas. Ezequiel 39, 6. No será una guerra más, será el desenlace, y cuando todo parezca perdido, yo mismo descenderé. Muchos se preguntan, ¿por qué Israel? ¿Por qué esta tierra tan pequeña provoca tanta furia? No es política, no es geografía, es eternidad. Aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, y todos los que la carguen serán despedazados. Zacarías 12:3. Porque aquí puse mi nombre. Aquí hablé con profetas, derramé mi sangre y resucité. Aquí volveré. Y por eso el enemigo odia esta tierra, no por lo que es, sino por lo que representa. Es el reloj profético, es la niña de mis ojos, y cada guerra contra ella es una guerra contra mí. No todo lo que has visto es venganza, es justicia y también amor, porque no deseo la muerte del impío, sino que se vuelva a mí y viva. Tú, que ves esta historia, no eres un espectador más. Fuiste injertado en esta promesa. Si tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellos, no te jactes contra las ramas. Romanos 11, 17, 18. Yo extendí mis brazos para todos, judíos y gentiles, soldados y esclavos. Aún hay tiempo. No esperes la última guerra para decidir. Hoy te llamo, no para pelear, sino para pertenecer, porque en mi reino la victoria es paz, y la guerra ya fue ganada en la cruz.